queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión nos toca desarrollar el tema de la semana número 12, ¿verdad? Bien, en esta ocasión nos toca hablar acerca del grupo de palabras invariables. Es decir, vamos a señalar cuál es la diferencia entre un adverbio, una preposición y una conjunción. Como recordamos, las palabras invariables son aquellas que no van a poder presentar sufijos de género y número. Entonces, nunca presentan flexión, pero pueden presentar otros aspectos dentro de su proceso morfológico. Otra condición también de las palabras invariables es su condición léxica, semántica, porque depende mucho del contexto. En muchas ocasiones, en especial el adverbio, es una palabra que tú la vas a comparar mucho tal vez con los determinantes, las vas a comparar o contrastar con los pronombres, y tal vez por ahí con algunos adjetivos, pero más las primeras. ¿Cómo vamos a asegurar que estamos frente a una palabra invariable adverbio? Por el contexto, ¿ok? Siempre en lenguaje es necesario mirar qué hay antes y qué hay después. ¿Qué se interpreta en la oración? ¿Cierto? Las condiciones y las funciones sintácticas y semánticas del adverbio nos permite restringir y diferenciarlas mucho de otras palabras. Por ejemplo, ¿qué hemos estudiado acerca de los pronombres? ¿Se acuerdan? Los pronombres son palabras que están reemplazando a un sustantivo. Por lo tanto, siempre van a ser categorías que van a estar independientes en la oración, cumpliendo la función de sujeto o de o y o circunstancial. Los determinantes. ¿Cómo vamos a evitar la confusión de la palabra adverbio con un determinante? Muy fácil. Siempre vamos a ver al determinante en contexto o junto con un sustantivo. En cambio, las palabras adverbios son palabras que van a aparecer siempre solas, siempre desempeñando una de las funciones que vamos a señalar a continuación. Diferenciar a las preposiciones y a las conjunciones resulta mucho más sencillo porque no hay manera de confundirlas tanto, ya que su campo léxico es bastante restringido, por eso se dice que son de repertorio cerrado. En consecuencia, lo importante en esta sesión será que ustedes memoricen o recuerden con claridad cuáles son esos lexemas a los cuales vamos a llamar preposiciones y otros llamados conjunciones. ¿Ok? Vamos a empezar. Veamos. Los adverbios son categorías que siempre van a presentar significado. Eso quiere decir que usar la palabra nos va a transmitir a una idea, hay una imagen, hay un pensamiento que tenemos acerca del lexema. Por ejemplo, cuando usamos la palabra bien, si decimos yo trabajo bien, estoy queriendo indicar el modo como ocurre mi acción. Si expreso yo trabajo aquí, estoy queriendo señalar el lugar o el espacio donde realizo mi trabajo. Si señalo yo trabajo ahora, ¿qué quiero decir? Estoy expresándole el tiempo. Y por último, yo trabajo mucho. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero transmitir? La cantidad, ¿no? Entonces, siempre estas palabras nos van a transmitir algún tipo de información. Ahora, otro aspecto relevante, los adverbios son palabras invariables. Eso quiere decir, entonces, como les dije, que no van a presentar nunca sufijos. Solamente están conformadas por su lexema. Todo es una raíz. Entonces, siempre veremos la palabra mucho, ¿verdad? Toda la palabra. Poco, incluyendo la O. Demasiado, ¿verdad? Todo es una raíz. Mañana, ¿verdad? No va a cambiar. No vas a poder decir mañanas, no vas a poder decir nunca bastantes, ¿cierto? Siempre será todo, no puede ser toda, no puede ser todos ni todas. Es irregular, ¿no es cierto? Esta palabra no cambia. Algo, ¿verdad? Nunca será algunos, nunca será algunas, para nada vas a cambiarla. Y la palabra nada. Nunca dirás nadas ni nada. O sea,
Definitivamente estas palabras, esta relación de ejemplos que les estoy colocando, es para que ustedes se den cuenta que si es una palabra adverbio, siempre tiene que aparecer escrita de esta forma, ¿ya? Siempre terminada en O, tal vez en muchas palabras, como mucho, poco, demasiado, algo, y tal vez por ahí algunas que terminen en A, pero ya sabemos que no son morfemas flexivos de género, que solamente están formadas por su raíz. Bien, los adverbios se clasifican tomando en cuenta dos criterios. Por un lado, la forma, la estructura de la palabra, qué elementos nos permiten identificar a esta categoría gramatical. Entonces, por un lado, podemos aprender el conjunto de palabras adverbios simplemente tomando en cuenta su raíz. Así le decimos simple. Los adverbios simples son aquellos que están formados únicamente por una palabra. Nada más, ¿no? Entonces, es importante que en este tema ustedes se familiaricen con la mayor cantidad de adverbios simples. Aquí, tarde, lejos, sí. Puedo seguir enumerándoles más adverbios, ¿ah? No, nunca, jamás, arriba, abajo, temprano, tarde, lejos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando veamos esas palabras, vamos a tener la seguridad de que no van a ser confundidas con otras, como los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los artículos, ¿verdad? Son palabras que tienen otro mensaje en la oración. Ahora, le decimos adverbio derivado porque esta palabra ha pasado por un proceso morfológico. Está constituida por una raíz adjetiva, que en algunas ocasiones se expresa siempre en femenino. Luego viene acompañada del sufijo mente, como esta, ¿no? Socialmente, públicamente, concretamente. Conclusión, todos los adverbios derivados terminan en mente, ¿verdad? Ahora, le decimos locución adverbial cuando tenemos varias palabras. Eso quiere decir que puede haber de 2 a más palabras. Expresiones como a las mil maravillas, tal vez, a lo mejor, al pie de la letra. Ahora, es importante entender entonces de que si es una locución, todo es como tener una sola palabra. Todo es una sola palabra, ¿verdad? Tal vez es una sola palabra, a lo mejor es una sola palabra y al pie de la letra es una sola palabra. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Que cuando estés siendo cuestionado por palabras como artículos, tú no vas a decir en la expresión a las mismas maravillas hay artículo. O no vas a considerar la letra en la locución al pie de la letra, no vas a decir aquí hay un artículo la, letra es un sustantivo, pie es un sustantivo, no. ¿Ok? Todo es una unidad. Y una forma de comprobarlo es porque lo podemos reemplazar por una palabra simple. Dependiendo del contexto y del sentido de la oración, yo podría decir a las mil maravillas es equivalente a decir bien. Tal vez es equivalente a decir quizá. A lo mejor es como decir quizá también, ¿no? Porque es una locución de duda. Al pie de la letra es como decir exactamente. Es decir, yo lo puedo reemplazar por una sola palabra. Y esa palabra tiene que ser algún tipo de adverbio. Esa es la manera más sencilla. Otro indicador también sencillo que nos sirve bastante para reconocer una locución adverbial es que podemos reemplazarlo por una palabra simple. 1. 2. Que siempre van a estar en la función de complemento circunstancial. El adverbio es una palabra que tiene 3 funciones, pero las locuciones solamente pueden aparecer en el predicado, modificando a un verbo. ¿Cierto? Bien, otro criterio para diferenciar a los adverbios es su significado.
Ahí hallamos, por ejemplo, a los adverbios de tiempo, ¿no? Palabras como ayer, anoche, ya, aún, tarde, temprano, etc. Adverbios de lugar. Nos van a indicar eso en la oración. Atrás, ahí, encima, abajo, arriba. Los adverbios de modo, muy bien, pueden ser las palabras así, peor, despacio, mal, bien. Los adverbios de cantidad, muy bien, menos, tanto, poco, mucho, demasiado. Los adverbios de afirmación, obvio, sí con tilde, efectivamente, ciertamente. De negación, jamás, tampoco, nunca, no. Y los adverbios de duda, quizá, acaso, a lo mejor, tal vez, de repente, etc. Ojo, que aquí esta clasificación, como te has dado cuenta, contiene también adverbios simples, en muchos casos. Por aquí puedes tener un adverbio que tal vez sea derivado, ¿no? Pero eso es tomar en cuenta la terminación. O a lo mejor es una locución, pero en su sentido, en su significado, en su mensaje, es la duda. Bien, los adverbios son palabras que pueden cumplir 3 funciones. Esto es algo vital para poder estar seguros que estamos analizando a un adverbio y no a otra palabra. Evitar la confusión. Los adverbios son complementos circunstanciales. ¿Eso qué significa? Que van a estar en el predicado y van a estar modificando a un verbo. Por ejemplo, habló rápidamente, ¿no? La palabra rápidamente está indicando el modo como la persona habla. Entonces se refiere a un verbo que va a estar antes o después de esta palabra. Ayer salió. La palabra ayer está indicándole tiempo al verbo que está después. Lee bastante, ¿verdad? Indica la cantidad al verbo. A veces contesta. Y a veces es una locución que está modificando entonces al verbo, transmitiéndole, como ya dijimos hace un momento, expresiones de tiempo, lugar, modo, cantidad, etc. ¿Ok? Entonces, el contexto. Cuando el adverbio es complemento circunstancial, tiene que estar necesariamente en el predicado y modificando precisamente al verbo para darle una información. Ahora, también puede aparecer acompañando a los adjetivos. ¿Te acuerdas que es un adjetivo, verdad? ¿O ya te olvidaste? No creo. Los adjetivos son palabras que señalan características y cualidades, ¿no es cierto? Por eso siempre decimos los adjetivos califican. Ahora, ¿te acuerdas que el adjetivo expresaba el grado superlativo? ¿Sí? Bien. El grado superlativo lo podían expresar de 3 maneras. Y una de ellas yo te enseñé que era a través de una palabra. Aquí está esa palabra. Esa palabra se llama adverbio, para darle el grado superlativo absoluto, ¿no? Poco claro, ahí está, modifica al adjetivo. Muy bien. Muy inquieto, poco claro, algo distraídas, bastante conocido, ¿cierto? Como te das cuenta, si ponemos en plural, así como distraídas, el adverbio se mantiene siempre invariable. No puedo decir algunas distraídas o no puedo decir algo, ¿no? Porque tampoco se usa de esa manera. Y si fuera la expresión conocidos, no puedo decir bastantes conocidos. Tengo que decir bastante conocido. ¿De acuerdo? Entonces, nunca va a expresar ni género ni número y tampoco va a establecer concordancia de nada con el adjetivo. Y por último, puede modificar a otra palabra adverbio. Por ejemplo, más tarde, ¿no? Está, en este caso también, de alguna manera, tratando de señalar el grado de un adverbio. Aunque, ojo,
no es una característica de los adverbios. Algunos pueden aceptar la compañía de esta palabra, pero el grado es un concepto exclusivamente propio de los adjetivos, ¿ya? Entonces no nos vamos a confundir en la teoría, ¿correcto? Bastante cerca, ¿no? Bastante tiene que estar delante del adverbio para que lo modifique. Demasiado lejos. Algo temprano, ¿verdad? Está al lado de otro adverbio. Y muy mal. Ahí está. Siempre delante de la otra palabra. Entonces, estos criterios que yo les acabo de mostrar me permiten asegurar que estamos frente a una palabra adverbio y así vamos a evitar la confusión con los pronombres porque están solos y los determinantes porque están junto a un sustantivo modificándolo. Pasemos a ver la siguiente palabra. La preposición. Bueno, la preposición es una palabra bastante compleja en el castellano porque su uso requiere de un nivel un poco más profundo de la gramática, sobre todo para no cometer errores, no confundir algunos valores que se le da a la preposición según el contexto. Entonces, para poder entender un poquito más a esta palabra, conocerla con confianza, tratarla con confianza, hay que reunir también sus características. Por ejemplo, las preposiciones son palabras que en sí mismas no transmiten una idea, no tienen mensaje. Por ejemplo, la palabra de, si yo te pregunto qué significa, tú únicamente me vas a señalar su condición léxica. Vas a decir preposición. ¿Ves? No transmites tiempo, no transmites lugar, no transmites una imagen, ¿no es cierto? O una forma, un tamaño. Igual ocurre con otras preposiciones, como contra, a, hasta, durante, ¿verdad? Lo único que vamos a mencionar de ella es su tipo de palabra. Sin embargo, a pesar de carecer de significado, estas palabras, cuando están en una oración, es decir, contextualizadas, pueden transmitir algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, señalamos, es de Lima. ¿Qué quiero decir con de Lima? Estoy queriendo decir de dónde es la persona, ¿cierto? Entonces me da la idea de procedencia. ¿Ves? Ahora, yo pongo esta palabra en otro contexto y la idea puede cambiar. Aro de diamantes. ¿Qué quiero decir? La materia de la cual está hecho el aro. O vaso de agua. ¿Qué quiero decir? Estoy queriendo señalar la medición de algo. ¿Correcto? Entonces, ¿te das cuenta cómo la palabra simplemente, de acuerdo al complemento que es posible que use o que exprese, va a variar su sentido? Ahora, las preposiciones son palabras invariables. Las preposiciones son palabras invariables, entonces al igual que la otra, no hay género, no hay número, no hay nada. Por ejemplo, a, ante, cabe, son palabras que nunca van a presentar sufijos. Y otra condición más que es relevante mencionarla es que la preposición cumple solo una función. La usamos básicamente para añadir información, para unir complementos. En ese sentido, se dice que es un nexo subordinante, porque va a establecer diferencias entre el complemento y el elemento que es modificado por esta frase. Ahora, también podría señalarles que la preposición encabeza frases preposicionales, ¿no? Podríamos decir que frente a ese tipo de frases constituye el núcleo, la palabra más importante. Ahora, las preposiciones se clasifican tomando en cuenta criterios también. Si hablamos de la estructura, tenemos tres variedades.
preposiciones simples, preposiciones contractas y locuciones prepositivas o también llamadas preposicionales. La preposición simple es aquella que va a estar formada únicamente por una palabra. ¿Ok? Y es importante que te las aprendas de memoria. ¿Sí? Es la única manera de no equivocarnos. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, ¿verdad? Todo el repertorio léxico de preposiciones que es finito y es fácil de aprender. Se le dice contracto cuando tú tienes dos palabras, nada más, al y del. ¿Por qué? Porque tienes la contracción de la preposición más el artículo el. Entonces, cuando a ti te pidan reconocer o contar preposiciones, por favor, cuando veas estas palabras, al y del, cuéntalas. Y si te piden contar artículos, también. Ahora, locución prepositiva. La locución prepositiva, a diferencia de la locución adverbial que habíamos señalado, ¿no? Esta sí tiene preposiciones. Por ejemplo, en contra de. Esa es una palabra. En contra de es una locución, es una sola palabra. Pero mira su interior. ¿Qué tiene? Ah, tiene dos preposiciones, ¿verdad? Pero tú no vas a contar dos preposiciones, por favor. Ojo, tú cuentas una. Por encima de una preposición, pero claro, en el proceso, ahí tú vas a ver dos preposiciones seguidas. En medio de, ¿ves? Y son generalmente entre dos, así como detrás de, delante de. Las locuciones preposicionales solamente suelen llevar entre 2 a 3 palabras, máximo. La locución adverbial puede tener de 2 a más palabras, ¿ya? Y de la misma manera te vas a dar cuenta de que es una preposición porque la puedes reemplazar por una sola palabra. Entonces, yo podría decir que la locución en contra de la puedo reemplazar por una sola palabra, contra. Encima de puedo reemplazarlo por sobre. En medio de, entre. Detrás de, tras. Delante de, ante. Y así me voy a ir dando cuenta poco a poco, efectivamente, esto es una locución, esto es una unidad. Ahora, tenemos también el criterio de la clasificación de acuerdo al sentido que va adoptando la palabra. Por ejemplo, si decimos caja de cartón, ¿qué expresa de cartón? Está diciendo la materia, ¿verdad?, de la cual está hecha la caja. Expresa eso, expresa materia. Cocina de gas. ¿Qué expresa cocina? No se dice cocina a gas, eso es un error en el uso. Decimos cocina de gas. ¿Por qué? Porque indica el funcionamiento de un aparato. ¿Ok? Vienen de Puno. ¿Qué quiere decir eso? La procedencia o el origen o procedencia de algo. Libro de Daniel. ¿Qué quiere decir de? ¿A quién le pertenece? ¿Cierto? Entonces señala pertenencia. ¿Me vas captando la idea? ¿Vas entendiendo cómo se usa la preposición, cierto? Si decimos fue al salón, estoy marcando la dirección. En la oración entregó el texto al autor. ¿Qué quiero decir? Al autor, el destinatario de algo. Bien, si decimos salieron a las 2, ¿qué quiero expresar con la palabra a? El tiempo, ¿verdad? O la frase, la oración, lo vendió a 100 soles. ¿Qué quiero decir con la a? El precio que ha tenido el objeto. Entonces nos indica precio. O lo empujó contra la pared. Contra la pared es una posición contraria. O por mi gripe no grabé. Espero que no me suceda eso. No, de todas formas, no les voy a fallar, chicos.
por mi gripe. ¿Qué va a ocurrir? Que es la causa de algo. Está entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando señalamos entre la espada y la pared? La posición intermedia. Muy bien, y así podemos ir aprendiendo distintos valores de esta palabra llamada preposición. ¿Ven? Siempre depende mucho del complemento, que es lo que se va a añadir a la palabra o a la frase anterior. Ahora, algo importante con respecto al uso de la preposición. No debemos de cometer errores como estos. El dequeísmo. ¿En qué consiste el dequeísmo? Consiste en observar en una oración el uso de la palabra de qué. Vemos estas dos palabras. Sin embargo, la preposición se ha usado indebidamente. No debió aparecer. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Manejando un poquito el sentido de la oración. Por ejemplo, pienso de que se graduará. ¿Sí? Muy bien. Yo veo en la oración el de que. Pero ¿qué ocurre? Cuando notamos el sentido o la importancia de esta palabra de, no hay valor, no es necesaria, porque no decimos pienso de eso. Podemos reemplazar el complemento del verbo a través de la palabra eso. Entonces nadie dice yo pienso de eso. Tú dices yo pienso eso. Entonces ahí está de más la palabra de. Ese es el dequeísmo, uso incorrecto de la preposición. Ahora, también hay otro fenómeno que lo conocemos como el queísmo. El queísmo es el fenómeno contrario. Quiere decir que en la oración solamente vamos a ver la palabra que y el hablante se ha olvidado de insertar la preposición. ¿Ok? Por ejemplo, está convencido que ganará el concurso. Bien, aquí en esa oración notamos la palabra que, ¿verdad? Pero cuando usamos la expresión, ¿cómo lo dices? ¿Está convencido eso o está convencido de eso? Estoy convencido de algo, ¿verdad? Estoy convencido de eso. Entonces, ahí me doy cuenta que me faltó insertar una palabra más. Eso es el queísmo. La conjunción. La conjunción es una palabra también invariable, mucho más estricta, mucho más cerrada que la preposición, ya que no se contrae con ninguna otra. Las conjunciones son aquellas que van a siempre adolecer de significado y también van a solamente aludir a su categoría léxica. Por ejemplo, si yo les pregunto qué significa ahí, ustedes nada más me dirán, profesora, esto es una palabra, es una conjunción, ¿no? Van a recurrir a su conocimiento léxico de la palabra. Igual que pero, igual que sí, ojo, sin tilde. ¿Se acuerdan ustedes qué significaba el sí con tilde? Adverbio de afirmación, ¿verdad? Entonces, este sí es un sí condicional, por ejemplo. Ahora, la palabra conjunción es invariable, no presenta género, no presenta número y no cambia. Por ejemplo, ¿no? La palabra o, aunque, más, no lleva sufijos y no puede pasar por el proceso de composición. ¿Para qué usamos las conjunciones? También usamos para involucrar, unir palabras, frases o proposiciones. Esa es la capacidad. La conjunción tiene una capacidad un poco más amplia, podríamos decir así, porque suele aparecer mucho en oraciones compuestas. Entonces su uso se extiende a unidades mayores a la palabra. En consecuencia decimos que pueden ser sus funciones de dos tipos. Puede ser nexo coordinante cuando une palabra, frase y oración o proposición. Y le decimos nexo subordinante solo cuando está uniendo
proposiciones subordinadas a otra. Es decir, siempre aparecen oraciones compuestas. La conjunción, entonces, tomando en cuenta esta función, se divide en dos tipos. Las conjunciones coordinantes. Dentro de ellas tenemos a las copulativas como i, ni y que. La disyuntiva, que puede ser la o y la u. La explicativa, que puede ser, es decir, ahí tenemos también locución, o sea, a saber, entre otras, ¿no? La adversativa puede ser pero, puede ser si no, más, sin tilde. Porque con tilde, ¿qué significaba, chicos? ¿Se acuerdan? Más con tilde significa adverbio de cantidad. La distributiva puede ser bien, bien. Tenemos ya, ya, hora, hora. Las ilativas, ¿cuáles pueden ser? Por eso, luego, así que, entre otras. Y las subordinantes tenemos a la completiva que, si, la causal, por ejemplo, la palabra porque, ya que, debido a que, la consecutiva que, la concesiva aunque, a pesar de, la de finalidad puede ser para o para qué. Y la condicional puede ser si, como, en caso de que, entre otras. Bien, tomando en cuenta también su morfología o su estructura, podemos señalar que las conjunciones se dividen en dos tipos. Hay también la conjunción simple, cuando está escrito únicamente por una palabra, y tenemos la locución conjuntiva. Entonces, hablamos de conjunción simple cuando tenemos, por ejemplo, la palabra y, o, aunque, la palabra porque. Y hablamos de locución cuando tenemos la combinación de dos o más palabras. Sin embargo, a pesar de, a fin de que, como te das cuenta, tiene un conjunto de palabras. Entonces, las conjunciones pueden unir diferentes categorías. Como les dije, las coordinantes son las que se prestan a unir diferentes unidades. Y hay que tener un poquito de especial cuidado con la palabra i, porque a veces usamos su alomorfo, que es la e. ¿Cuándo hacemos este cambio? Cuando la palabra que le va a seguir comienza con una i, con el sonido i o con hi. Y lo mismo pasa con la o. A veces cambiamos a su alomorfo u cuando la palabra que le sigue a la conjunción será una con o con ho. Por ejemplo, manzanas y higos, ¿verdad? Tú escuchas el sonido, no he dicho letra, sonido i. Entonces, ahí se produce un efecto sonoro incómodo que lo conocemos como cacofonía. Por lo tanto, para evitar eso, nosotros reemplazamos, ¿no es cierto?, la i por la e. De la misma manera, por ejemplo, cuando decimos unos o otros, escuchamos el sonido repetitivo de o. Entonces, para evitar ese encuentro desagradable de cacofonía, decimos unos u otros. Pregunta número 1. Los adverbios se caracterizan por ser categorías lexicales invariables. Lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que aparecen ellos. Dice estudia por la mañana. Claro, ojo, tú no vas a decirme que mañana es adverbio. ¿Por qué? Porque tiene artículo, pues. Ahí dice por la mañana. Es un sustantivo con artículo y preposición, eso es una frase.
no es una palabra adverbio. Entonces, pasemos a la siguiente. Ana prefiere comer poco. Efectivamente, este es un adverbio de cantidad. Ella posee bastante dinero. Bastante dinero. Está señalándole cantidad, pero a dinero. ¿Y qué cosa es dinero? Sustantivo. En consecuencia, ¿qué palabras son las que acompañan a los sustantivos? Los determinantes, ¿verdad? Entonces, no hay. Ese niño llora demasiado. Está expresándole cantidad al verbo. Entonces, solamente tenemos la 2 y 4. La clave sería la letra C. Pregunta 2. Semánticamente los adverbios expresan circunstancias en que se desarrolla la acción verbal. Lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que hay adverbios de modo. Eso pide la pregunta. El excursionista viajó entusiasmado. Ojo, yo aquí observo que la palabra termina en ado. ¿Cómo se llamaban estas categorías? ¿Lo recuerdan? Cuando una palabra termina en ado, ido, se le llamaba participio. Y los participios funcionan como adjetivos. Entonces aquí no hay nada que discutir. ¿Cierto? Recuerda que es un adjetivo que funciona como complemento predicativo. Revisa tu información acerca de la semana del adjetivo. 2. Las gotas de agua caían lentamente. Muy bien, ¿qué dijimos de las palabras que terminan en mente? Se les llama adverbios. Enrique salió velozmente. Muy bien, adverbio. Moisés estaba molesto en el auditorio. Molesto es un adjetivo. Molesto, triste, amargado. En el auditorio es una frase. Entonces solamente tenemos dos palabras, la 2 y la 3. ¿Tu clave? C. A ver chicos, veamos la pregunta número 3. Escriba a la derecha la clase de adverbio que aparece en cada oración. Tú me vas siguiendo, ¿cierto? A ver, corría rápidamente. Bien, ¿cómo corrían los atletas? Rápidamente, ¿verdad? Esa palabra está indicándole modo al verbo. Quizá vaya a la playa. No lo sé, estoy dudando. Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está expresando el verbo? La duda. Raúl, aquí ocurrió un accidente. ¿Qué le quiero decir? Al verbo, el lugar. ¿Dónde ocurre? Diego, has caminado bastante. ¿Qué quiero decirle? La cantidad de la acción. Tampoco has lustrado tus zapatos. O sea, no lo has hecho, ¿verdad? Esta palabra está indicando la negación al verbo. ¿No es cierto? Nos damos cuenta rápidamente por la función sintáctica del adverbio. Pregunta número 4. Como categorías invariables, los adverbios carecen de morfemas flexivos. Esto es, carecen de género, número, persona, etc. Lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que hay adverbios. Muy bien, manos a la obra. Número 1. Camino con mucho cuidado. A ver. Acá dice, ojo, mucho cuidado. O sea, esta palabra mucho no está cumpliendo su función porque no modifica el verbo y no modifica ni adjetivos ni adverbios. Está acompañando a un sustantivo. ¿Qué tenemos en la número 1, chicos? Determinantes. De cantidad. Ella nos saludó cortésmente, ¿verdad? Ahí sí modifica el verbo. ¿Y qué le está expresando? Le está expresando la forma como ocurre la acción, ¿verdad? Esto es un adverbio de modo. Luis y José llegaron contentos. O sea, es la característica de Luis y José.
Esta palabra no es adverbio, pues, no es adverbio de modo. ¿Cuáles son los adverbios de modo? Así, bien, mal, ¿correcto? Entonces, esta palabra la ubicamos en el conjunto de adjetivos. Dejé el libro debajo del folder. Es como decir bajo el folder. ¿Qué tenemos aquí? Una locución, ¿verdad? Es una locución prepositiva. Muy bien. Ayer asistí a una conferencia. Ayer le está indicando el tiempo. Es un adverbio de tiempo. Entonces, las palabras que contienen las palabras que contienen adverbios son la número 2 y la número 5. Mi clave, la letra C. Pregunta 5. La preposición en el español cumple la función de relacionar palabras o ideas que se quieren expresar, estableciendo así una unión sintáctico-semántica que dan sentido a la oración. Según lo mencionado, marque la alternativa cuyas preposiciones completan el siguiente texto dándole sentido. ¿Ok? Vamos a seleccionar dentro de este conjunto de palabras, de preposiciones, cuál es la que mejor se acomoda según el complemento. En París, Marie Curie pasó un tiempo en un hospedaje, ¿verdad? Con su hermana y su cuñado antes de alquilar una buhardilla en el barrio latino y prosiguió con sus estudios de física, química y matemáticas. Aunque había adquirido conocimientos de manera autodidacta, tuvo que esforzarse para comprender el idioma francés, las matemáticas y la física y estar al nivel de sus compañeros. Muy bien, hemos escogido las palabras adecuadas que van completando la información del texto. Mi clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 6. La locución prepositiva está constituida por un grupo de palabras que funcionan como una preposición. Por lo tanto, cumple la función de anexar elementos léxicos. Teniendo en cuenta esta aseveración, identifique la alternativa donde se ha empleado inadecuadamente la locución prepositiva. Chicos, esto es muy importante. Cuando ustedes plantean la pregunta, tienen que estar seguros de qué cosa van a resolver. La pregunta nos plantea un error en el uso de la locución. La primera oración dice, de acuerdo con los parlamentarios, existe una persecución política. De acuerdo con es una locución adecuada porque justamente está marcándole el sentido a la frase los parlamentarios. Es como decir según los parlamentarios. Los jóvenes sedientos al despertar pidieron un yogur en base a fresa. Y cuando decimos en base a fresa, aquí hay una preposición que es incorrecta. Debería decir a base de. En la número 3 dice, con relación de los préstamos bancarios, ayer no mencionaron nada. Y no se dice con relación de, se dice en relación con. Y la última dice, en relación con el flujo de caja, estos asistentes contables saben poco. Y el uso es correcto. ¿Ok? La idea es que ustedes respeten el uso, la estructuración, la combinación adecuada de los elementos de la locución. Esto implica un poco de habilidad. ¿Cómo podemos aprender más? En primer lugar, tomando en cuenta esa relación de locuciones prepositivas que están en nuestro material teórico. ¿Ok? Y también mirando los manuales y el libro de la PRE. La clave correcta entonces sería la alternativa C. Pregunta 7. Determine, según el orden de los enunciados, la corrección o incorrección acerca del uso de las preposiciones subrayadas.
La entrevista trató de las obras y cambios en la victoria. El uso de la preposición es correcto porque nos está dando el sentido de asunto. Asunto o tema. Una olla a presión es ideal para cocer alimentos secos. Olla a presión es un uso inadecuado. Incorrecto. ¿Por qué? Porque se debería decir olla de presión, porque es la manera como la olla funciona y cómo logra cocer los alimentos. La número 3, el odontólogo tiene varios pacientes por atender. El uso es adecuado. ¿Por qué? Porque es algo que está pendiente. Nos transmite la idea de futuro. El campesino se dirigió a pie. Dirigirse a pie es el modo como ocurre la acción. Por lo tanto, es correcto. La respuesta en la 7 es la alternativa E. Pregunta 8. Marque la alternativa que presenta dequeísmo. Muy bien, hagamos esa prueba. Recuerda que el dequeísmo consiste en el uso de la frase de que, una preposición, y lo vamos a comprobar reemplazando todo ese complemento. ¿Por qué palabra les dije? Por la palabra eso. Planteó la hipótesis de que la radiación no era resultado de una interacción de las moléculas. Planteó la hipótesis de eso, ¿verdad? Planteó la hipótesis de eso, planteó la hipótesis de algo, ¿no? Entonces el uso es correcto. Si eran correctos los resultados de que la cantidad de uranio estaba relacionada con la realidad. Si eran correctos los resultados de eso. Muy bien, tiene sentido. La frase de que es adecuada. El propósito de eso, de que se recaudara fondos para elaborar un nuevo libro, fue expuesto por Dioniso. Entonces también el uso es correcto. Algunos hombres se niegan a reconocer de eso, de que las mujeres pueden desarrollar actividades rudas. Ahí vemos algo raro, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta el sentido que tiene la preposición? ¿Algunos hombres se niegan a reconocer de eso? No, ¿verdad? Reconocer de eso es reconocer eso, nada más. Entonces aquí la preposición está de más. Sus familiares quedaron convencidos de eso, de que las diferencias culturales no siempre son favorables. Adecuado. La clave correcta en dequeísmo es la letra D. Pregunta número 9. Las conjunciones establecen relaciones semánticas de distinta clase entre las palabras o proposiciones que enlazan. Considerando ello, correlacione ambas columnas y elija la alternativa que presenta la correspondencia correcta. No participó bien con que no ganó el premio. La conjunción aquí es la palabra con que. ¿Y qué quiere decirnos? Como no participó bien, entonces no gana, pues. Está marcando una idea que señala deducción. Las silativas son aquellas que semánticamente expresan ese tipo de conceptos. Número 2. Logró llegar a tiempo, pues hizo lo aconsejado. ¿Qué nos quiere expresar ese pues? Nos quiere señalar la causa. Regresaré sola a casa si no vienes temprano. ¿Qué nos indica esta palabra sí? Una condición. Entonces la clave correcta es la alternativa C. Pregunta número 10. Elija el par de conjunciones o locuciones conjuntivas que completa adecuadamente el sentido del enunciado. Estaba lloviendo toda la noche, sé, mañana las calles estarán inundadas. Vamos a colocar la palabra como. Como estaba lloviendo toda la noche, se
que mañana las calles estarán inundadas. ¿Correcto? ¿Por qué coloco el cómo? Porque este elemento está expresando la causa. ¿Y por qué coloco el qué? Porque estoy encabezando una sustantiva en función de OD. Yo sé eso. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta 11. La clasificación de las conjunciones tiene base semántica, es decir, se clasifican según el significado que aportan. De acuerdo con ello, en el enunciado, ayer por la mañana salí tan apresurada que olvidé las llaves del auto dentro de mi casa. Sin embargo, felizmente, pasó un familiar con su moto y me llevó al trabajo. Se puede afirmar que la conjunción clasificada como... Bueno, leamos solamente el contexto anterior. Salí tan apresurada, o sea, con mucha rapidez, ¿verdad? Acelerada, con mucha prisa. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros salimos así? Olvidamos la llave del auto. Entonces, esta palabra que nos está indicando una consecuencia. Y como tiene un sentido, el complemento que viene, la conjunción se va a llamar consecutiva. Tu clave es la letra C. Pregunta número 12. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ernesto, por favor, dinos si irás con nosotros al paseo, ya que necesitamos dar tu nombre si vienen a preguntarnos. A ver, el texto presenta dos conjunciones condicionales. Veamos. Dinos, acá tenemos si irás. Esa palabra si irás está antes de un verbo transitivo. Dinos eso, dinos algo. Esta es una conjunción completiva. ¿Por qué? Porque está encabezando una subordinada. ¿Por qué? Porque está añadiendo, está completando el OD a ese verbo que acabo de resaltar. Luego tenemos otra conjunción. La otra conjunción que veo es ya que. Ese ya que está expresando una causa. Ahora, necesitamos dar tu número si vienen a preguntarnos. Ese sí, efectivamente, es una condición. Entonces, si decimos que hay dos conjunciones condicionales, no hay dos, hay solamente una. Entonces, el enunciado 1 es falso. El texto presenta una conjunción completiva. Efectivamente, ya la vimos al lado del verbo transitivo. Dinos. El texto presenta una conjunción hilativa. ¿Dónde hay hilativas? Hemos destacado solamente 3 conjunciones, ¿verdad? Y hemos hablado de la causal. Entonces, este enunciado es falso. Tu clave correcta es la alternativa E. Bien, queridos alumnos, espero que la información que el día de hoy hemos compartido la aprovechen, estudien y sobre todo traten de recordar las palabras. En este tema es fundamental recordar, memorizar preposiciones y conjunciones. Y sobre todo, mirar su contexto. ¿Quién está antes y quién está después? Para que ustedes no se estén confundiendo qué palabra, qué categoría estoy analizando en una oración. ¿Ok? Nos vemos la próxima. Chao.